Asiento. Vamos a escuchar una reflexión en la palabra de Dios y hoy el sermón, como os digo, está a cargo del pastor Juan Francisco Muela, pastor de la iglesia de Santuchu, y nos da, como os decía, mucha alegría el que hoy pueda estar aquí con nosotros compartiéndonos esto y otras muchas más cosas. Así que te dejamos este tiempo agradeciendo la visita también. Bien, pues lo primero, quiero transmitiros un abrazo fraternal de vuestros hermanos y hermanas que están en el barrio de Santuchu, y aunque somos de diferentes denominaciones, creo que eso a nadie nos importa, ¿verdad? El mundo, supongo que la mayoría lo habréis oído, lo habréis leído, el mundo literario, el mundo del pensamiento está de alguna manera hoy de luto. El viernes por la noche fallecía Umberto Eco. Yo no sé cuántos conocéis la obra de Eco, pero si no la conocéis aún estáis a tiempo. Vale la pena. Qué cosas que... esto que estaba preparado ya antes, yo iba a introducirlo hablando precisamente del Nombre de la Rosa, que es la novela de Umberto Eco. Y justo el viernes fallece Umberto Eco y la editorial Salterre en Facebook saca una especie de recordatorio, homenaje a Umberto Eco, y cita una frase que aparece en el Nombre de la Rosa y que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Es una cita del libro y dice: el diablo no es el rey de la materia, el diablo es la arrogancia del espíritu, la fe sin alegría y sin sonrisa, y la pretensión de poseer la verdad absoluta implacablemente y sin dudas. Umberto Eco, yo iba a hablar de él por otra cosa. Y es que yo admiro mucho a la gente que tiene capacidad de síntesis. Yo no la tengo. Yo más bien al contrario, yo soy muy analítico, yo soy capaz de sacar un libro de una frase. Pero no me pidas que resuma un libro porque me cuesta mucho. A mí todo me parece importante. Mi mujer, al contrario, tiene una capacidad de síntesis envidiable. Y cuando estábamos en el seminario, hace ya unos añitos, el profesor de historia nos pidió precisamente que resumiéramos en un folio el argumento, sin mirar las solapas, claro, ni nada de eso, el argumento o la historia que se cuenta en El Nombre de la Rosa, de Umberto Eco. Y yo las pasé canutas. Las pasé canutas para resumirlo. Porque, ya digo, mi capacidad de síntesis no es muy buena. No es muy buena. Por eso, insisto, admiro mucho la gente que tiene esa capacidad. Y mira tú por dónde, si vamos a la Biblia, encontramos muchas veces pasajes que resumen tantas cosas, que sintetizan tantas cosas, y para mí son especialmente admirables, ¿no? Esos textos cortitos que son capaces de sintetizar tanto. Si no hay mejor resumen, por decirlo de alguna manera, del Evangelio, por su profundidad, por su sencillez, por su capacidad de comunicar, que la parábola de los dos hermanos, que no sé por qué le llaman la parábola del hijo pródigo, porque hay otro hijo que es casi peor, del que no se habla. Hoy vamos a reflexionar sobre unas palabras muy sencillas, pero a veces lo sencillo y lo profundo es lo más complicado. Muy sencillas, que constituyen, a mi entender, un resumen magistral de toda la ética bíblica de la alianza. Unas palabras que Jesús mismo suscribió, aunque lo hiciera con otras palabras, seguramente no tan distintas, él que tanto evocó y casi convirtió en un eslogan, y no por casualidad, porque están muy relacionadas. Aquellas palabras del profeta Oseas, en el capítulo 6, verso 6, misericordia quiero y no sacrificio. De lo que vamos a hablar hoy es de, ya digo, de un texto muy sencillito que resume tantas cosas y que, aunque es verdad que Jesús lo llevó más allá, Jesús siempre iba al ¿qué hacéis de más? Siempre daba la doble vuelta de tuerca. Aún así siguen siendo hoy fundamentales. Y tenerlas muy claras es muy importante para madurar, para avanzar. Si no se pasa de ese estadio,
es imposible comprender el Evangelio, porque en la comprensión de la espiritualidad cristiana, y la espiritualidad cristiana, como sabéis, lógicamente deriva de la judía, por eso tenemos la Biblia, no solamente tenemos el Nuevo Testamento, también tenemos la Biblia hebrea. Digo que la espiritualidad cristiana siempre es un salto más allá, pero no hay atajos. No hay atajos, hay que empezar desde el principio, aunque parezca una perogrullada. Hemos leído el texto de Miqueas 6, 1, 8. Yo os lo voy a leer en la versión de la palabra, que es la traducción que manejo últimamente. Y bueno, al fin y al cabo no deja de ser el mismo texto. Escuchad lo que dice el Señor. Ponte de pie y entabla un pleito en presencia de las montañas. Que las colinas escuchen tu voz. Oíd, montañas, y también vosotros, firmes cimientos de la tierra, el pleito que entabla el Señor. El Señor entra en juicio con su pueblo. Se quiere querellar contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme, te saqué del país de Egipto, te rescaté cuando eras esclavo, te di como guías a Moisés, a Aarón y a María. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab, y cómo respondió Balaam, hijo de Beor. Recuerda cómo pasaste de Sitín a Gilgal. Así reconocerás las victorias del Señor. Y ahora el profeta hace una especie de giro extraño y pasa de un interlocutor a otro. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? Ya no es Dios, parece ser quien habla, sino ese pueblo que ha sido retado por Dios. ¿Con quién me presentaré ante el Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré ante Él con holocaustos, con novillos que tengan un año. Agradarán al Señor miles de carneros, le complacerán 10.000 ríos de aceite. Le entregaré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por mi pecado. Es casi una pregunta retórica, porque la respuesta lógica es no, de ninguna manera. Se te ha hecho conocer, ahora habla Dios otra vez, en este juego que hace el profeta. Se te ha hecho conocer lo que está bien, lo que el Señor exige de ti, ser mortal. Tan solo respetar el derecho, practicar con amor la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Reina Valera, como sabemos, traduce: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas fue un profeta de origen campesino, de finales del siglo VIII a.C., que provenía de una aldea de unos 30 kilómetros al sur de Jerusalén. Y el libro de la Biblia que lleva su nombre recoge sus oráculos pronunciados antes de la destrucción de Jerusalén. Es un profeta que se suele decir preexílico, ¿no? Antes del exilio. El nombre de Miqueas en hebreo, Mica o Milla o Misha, significa ¿quién como Yahvé? ¿Quién como el Señor? Lo cual ya es muy significativo. Miqueas ejerció bajo los reinados breves de 3 reyes, como fueron Jotán, Acaz y Ezequías de Judá. Ya estaba el reino dividido en el reino del sur, y fue contemporáneo de Isaías, de Oseas y de Amós. Es decir, Miqueas vive en eso que se llama el siglo Ege, el siglo VIII antes de Cristo, que es un siglo muy significativo, incluso a nivel mundial, ¿no? En cuanto a la espiritualidad. Es una cosa muy curiosa. Miqueas vivió, como casi todo el mundo, en tiempos muy difíciles. Vivió la experiencia de una cruenta guerra civil entre el reino del norte y el reino del sur. Algo que nunca había sucedido. Hermanos matando a hermanos, israelitas matando a israelitas en nombre cada uno de su respectiva patria. Y para acabar la tragedia, Asiria, la gran y feroz potencia militar de la época, aplastó al reino del norte y faltó muy poco, para que sus ejércitos arrasaran Jerusalén. Eso lo tenemos en los libros de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas. Los escritos de Miqueas tienen un inequívoco aire de juicio y advertencia. Sin embargo, no todo en el libro de Miqueas es juicio o castigo, ni mucho menos. Miqueas ve una luz en las tinieblas, anuncia al Dios cuyo designio gobierna sobre toda la historia y también formulará algunas de las más claras predicciones sobre el nacimiento del Mesías, sobre Jesús, el libertador que vendría a salvar a Israel y al mundo. Miqueas mostrará siempre un énfasis muy grande en el cumplimiento por parte del pueblo y sobre todo por parte de sus dirigentes
de la alianza con Yahvé. Pero no desde un punto legalista, no desde un punto de vista legalista, sino desde un punto de vista que tiene que ver con la humanización del pueblo, en el mejor de los sentidos. Miqueas denuncia, como pocos, la explotación del pobre por el poderoso, la explotación y la guerra del prójimo contra el prójimo, y considerará que esto es una de las mayores traiciones que puede haber a Dios y también al pueblo. Es un profeta, por decirlo así, permitidme la expresión, muy de izquierdas, muy de izquierdas. Miqueas rechaza los abusos de los aristócratas de Jerusalén, de los que se han instalado. Esto suena a Jesús, pero 8 siglos antes. Y la instrumentalización de la religión como un modo de legitimar y justificar, y esto sí nos toca a veces muy de cerca, las injusticias sociales. Todo lo que se hace en nombre de Dios parece que queda legitimado. Y Miqueas niega la mayor. Todo el capítulo que hemos leído, el capítulo 6, si os habéis fijado, se plantea bajo la figura de un pleito. Es una figura literaria, ¿no?, que utiliza el profeta, la figura de un pleito de Dios ante su pueblo, en el que Dios mismo figura como querellante, como objeto de injusticia, y curiosamente es un pleito un poco raro, porque curiosamente en este pleito el propio pueblo, que es el acusado, es requerido también como testigo y hasta como jurado. Pero es ahí, en el verso 8 del capítulo 6, donde declara estas palabras que, no sé si vosotros, pero nosotros tenemos una canción, cantamos, lo utilizamos como estribillo de una canción, esto de te ha mostrado el Señor lo que pide Él de ti. Estas palabras con un sentido de urgencia, de súplica casi, en las que nos vamos a detener un momentito. Oh hombre, oh ser mortal, dice la palabra, ¿no? Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti. Ahí se resume todo el contenido de la predicación de sus predecesores y contemporáneos. Hablará como Amós de practicar la justicia. Hablará como Oseas de amar, y fijaos que esto es un detalle importante, amar la misericordia. Y hablará también como Isaías de caminar humildemente con Dios. Ahí está resumido el contenido de toda la antigua alianza, que sigue vigente hoy en la nueva, porque eso no ha cambiado. Vamos a diseccionarlo un poquito. Respetar el derecho, dice en la palabra, hacer justicia, dice en Reina Valera. Hacer justicia no es, evidentemente, como nos pasa a menudo a nosotros, ir juzgando y de paso condenando y sentenciando a diestro y siniestro. No significa creernos justicieros vengadores, ni siquiera juzgadores autorizados de todo cuanto existe, o peor aún, de todos cuantos existen. No es esa de la justicia que se habla. Cuando se cae en esa justicia, se entra de lleno en el terreno, como diría Humberto Eco, que no deja de ser curioso que un agnóstico nos lo tenga que decir, en el terreno de lo diabólico. Miqueas no es neutral, no es neutral. Para él, respetar el derecho o hacer justicia no significa primariamente ser un legalista obsesionado con trazar líneas rojas con la ley en la mano. Para Miqueas y, por supuesto, para su Señor, para Dios, hacer justicia es, ante todo, respetar el derecho del pobre, que habitualmente es ignorado o pisoteado. Porque mucha de la ley de la alianza está hecha con la finalidad de proteger, dignificar y promover al pobre, al huérfano, al desvalido, para evitar que sea devorado por el poderoso y evitar, de paso, que la desigualdad crezca, porque el pueblo de Dios en la alianza se estructuraba sobre todo como lo que llamaríamos hoy una sociedad sostenible. Hay mucho que aprender sobre la estructuración social y económica que se nos plantea en la alianza, y que puede ser perfectamente actualizable hoy al margen del horizonte cultural que nos separa. Una sociedad sostenible no solo en lo político, sino también, los que conocéis el Antiguo Testamento lo sabéis, también hasta en lo ecológico y en lo económico.
tema que no se suele tocar mucho cuando se habla de moral cristiana. Algunos piensan que la moral solo tiene que ver de cintura para abajo, cuando el 90% de la moral de la que se habla en la Biblia tiene mucho más que ver con esto que con lo otro. Pero bueno, esto es un inciso que hago yo para desahogarme. La justicia de Dios, fijaos, en toda la Biblia siempre aparece con un mismo, ¿cómo diría yo?, con un mismo matiz. La justicia de Dios nunca es retributiva, sino distributiva. Y explico brevemente esto. Nosotros somos herederos, se dice que la mentalidad, el pensamiento occidental es heredero de 3 fuentes básicas, ¿no? La espiritualidad judeocristiana, la filosofía griega y el derecho romano. Bueno, pues de derechos romanos tenemos hasta que nos sobre. El derecho romano sí que habla de justicia retributiva. Cuando alguien dice que lo pague, ha hecho que lo pague. Retribuir es dar a cada uno lo que se merece, lo que tiene que recibir porque ha hecho un mal, retributivo. Tal haces, tal recibes. La justicia bíblica siempre es distributiva. No es a cada uno lo que se merece. Porque como dice el Salmo, si fuera así, bueno, no nos escapamos nadie. Es a cada uno lo que necesita. Incluido al malo. Que lo que el malo necesita no es más mal. La ética bíblica no se trata de vencer el mal con el mal, sino, aunque esto se olvida, de vencer el mal con el bien. A cada uno lo que necesita. Por tanto, respetar el derecho, en el contexto bíblico, no es algo pasivo, sino, como muestra también la otra traducción, la traducción que hace Reina Valera, es hacer justicia. Hacer valer la justicia distributiva, que es la de Dios. Hacer justicia, hacer valer la voz de los sin voz, hacer valer el derecho de los que no tienen derechos. También hoy eso debe manifestarse en una actitud de compasión bien entendida. La compasión no es sentir lástima. La compasión es proactiva. La compasión es, saber que es hoy por ti y mañana por mí. La compasión huye del paternalismo, de la superioridad. La compasión es latir con el corazón, padecer con el que está pasándolo mal. Así que digo que también hoy eso es compasión bien entendida, hacer justicia. Y sigue vigente hoy, incluye también, cómo no, todas las áreas de nuestra vida. La familiar, la personal, la eclesial, la política, si queréis. En segundo lugar, se nos habla de practicar, la palabra traduce practicar con amor la misericordia. Prefiero la traducción de Reina Valera, no soy experto en hebreo, mis conocimientos de hebreo son muy básicos, así que cuando tengo que meterme con el hebreo, acudo a mi mujer, que es la que entiende. La traducción de Reina Valera es más correcta, quizá. Amar misericordia. Hombre, evidentemente la misericordia necesita práctica, la misericordia mental no vale para nada, ¿vale? Nosotros somos un pueblo muy de buenas intenciones y de bla, 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 que creemos que se arregla todo hablando. Y las cosas no se arreglan hablando, ni siquiera predicando. Las cosas se arreglan, como decía Jesús, actuando. Practicar misericordia, hombre, obvio, ¿no? Pero el texto dice algo más, dice amar misericordia. Más allá del derecho, como un plus, se sitúa el amor. El amor. Porque no basta con legislar. Hay que, como dice un lema jesuita que utilizaba mucho Ignacio Ellacuría, hay que hacerse cargo de la realidad con misericordia. Y también en eso somos llamados a ser como nuestro Padre y como su Hijo. A hacernos cargo de la realidad, a no ocultar nuestro rostro del hermano, a no contestar ni lo sé ni me interesa a la pregunta esa famosa que Dios hizo en su momento a Caín, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? ¿Yo soy el guardián de mi hermano? Pues claro que sí. Que Dios es compasivo, que Dios es misericordia, es algo que permea toda la Biblia, desde la Torá a los Salmos, pasando por los profetas y, por supuesto, en los Evangelios, en Jesús. Y ya en el Evangelio se nos dice claramente, Dios es amor.
en su más alta expresión. Y claro, Dios es amor, lo constatamos nosotros, pero no es amor Dios porque Él lo diga. Nadie puede decir, no, Dios es amor, sí, ¿y por qué es amor? Ah, porque lo dice la Biblia. Pues bueno, eso no me vale. Nosotros no decimos que Dios es bueno porque Dios dice que es bueno. Eso no sirve para nada. La cuestión es si lo es de verdad. La cuestión es si eso es constatable. Bien, pues, si faltara algún ejemplo de que Dios es amor y ese amor en su vertiente, digamos, más radical y más extrema, que es la misericordia, nuestro modelo más fiel para afirmar eso es Jesús de Nazaret, obviamente. Si quedaba alguna duda de que Dios es amor y misericordia, Dios lo demostró con creces en Jesús de Nazaret. Pero a veces nos permitimos construir imágenes de Dios que consideramos legítimas y hasta bíblicas y que son auténticamente blasfemas. Porque creemos que Dios a veces es tan mezquino, tan ruin y tan vengativo como nosotros. Y tendemos a menospreciar, como hacían los fariseos, que esto les rebotaba, una imagen de Dios que parezca como muy blandengue, ¿no? Jesús se lo tuvo que decir a los fariseos y lo hizo en medio de una parábola. ¿Acaso os sabe mal que Dios sea tan bueno? Pues hay gente así. En nuestros círculos hay gente así, que le sienta fatal que Dios sea tan bueno. Si Él fuera Dios, las cosas serían de otra manera. Y cuando no se conforman con eso, lo que hacen es asesinar al Dios bueno y poner en su lugar al Dios como ellos. Hay gente a la que se le puede decir, efectivamente, te pareces mucho a Dios, a tu Dios. Es más, tu Dios es exactamente igual que tú. Pero ese no es el Dios del Evangelio. Hay una corriente infiltrada por ahí en el mundo evangélico, y bueno, y en otros, pero a mí el evangélico es el mío, así que es el que me interesa, que tiende a menospreciar demasiada misericordia. Como dice Philip Yancey, hay gente para quien la gracia resulta insultante. Pero no para Jesús. No para Jesús. Fijaos, hay un bloguero por ahí que me parece muy interesante y que escribe pensamientos muy agudos, Juan Ramón Junqueras, de Zaragoza, que dice lo siguiente: ¿cómo saber si la imagen que te haces de Dios se aproxima a lo que Él quiere que pienses de Él? Pásala por el filtro de Jesús, que es la verdadera imagen del Padre hecha carne y habitando entre nosotros. Quien le ha visto a Él, ha visto al Padre. Si alguna actitud de esas que presuponemos a Dios no cuadra con la forma de ser del Galileo, hemos de desecharla por distorsionada. Si esa imagen proviene de nuestra lectura de los textos sagrados, tendremos que releerlos y reinterpretarlos a la luz de la forma de ser de Jesús, santo y seña de Dios en nuestro mundo. Es tan fácil, aunque podamos especializarnos en complicarlo, como esto. Jesús como medida de todo, filtro de todo, sublimación de todo lo que creemos sobre Dios. Mi amigo y hermano y colega Eduardo de Las, que es pastor ahí en Valencia, en una iglesia bautista, tiene una frase que me gusta mucho. Dice, no es lo mismo decir Jesús es Dios, aunque lo parezca, no es lo mismo, que decir Dios es Jesús. Porque de hecho no sabemos nada, o lo que sabemos lo distorsionamos inevitablemente, no sabemos nada de lo que se esconde detrás de la palabra Dios, a no ser por Jesús de Nazaret. Porque Jesús, sabéis, no es un personaje más de la Biblia. No es la guinda del pastel, no es un complemento. Jesús es, como diría Lutero, el canon dentro del canon, el criterio que lo interpreta y lo juzga todo. Hasta nuestras lecturas, nuestras interpretaciones, nuestras doctrinas. Si no pasan el filtro de Jesús, si parecen contradecir lo que hacía y decía Jesús, deben ser revisadas. Porque ahí hay algo que chirría, que no funciona. Pero volviendo al profeta, Dios, por boca de él, no solo nos insta a practicar la misericordia. Fijaos, practicar la misericordia, como se entendía antiguamente, que eran las señoras ricas que hacían sus caridades con los pobres, también eso no lo reconocían, también eran ellas y su clase social la que fabricaba a los pobres, de paso.
para luego poder hacer sus caridades. La misericordia se puede practicar, y de hecho se practica muchas veces, como un fastidioso mandamiento obligatorio. Hay que, como decía aquella, hay que socorrer a estos pobres. Pero no, aquí se habla de practicarla con amor. Y en un curioso giro del lenguaje, que como decía antes, que me interesa más, en Reina Valera dice, amar, hay que amar la misericordia. Porque nada se hace mejor, con más eficacia y excelencia, que aquello que se ama. Y amar la misericordia tiene mucho que ver también con valorarla. Valorarla, no tenerla por algo complementario, por una muestra de debilidad o por un freno a nuestros impulsos supuestamente más legítimos a la hora de hacer justicia a nuestro estilo, sino darle prioridad. Desear que triunfe en todo lugar y circunstancia, porque estamos plenamente convencidos de que siempre será lo mejor para los demás y para nosotros mismos. Y no solo porque Dios lo demanda. Esa es una primera fase, pero es muy triste quedarse ahí. Es como esa gente que dice, no, yo es que hago esto o dejo de hacer aquello porque mi religión me lo manda o me lo prohíbe. Digo, pues qué triste ir así por la vida. No lo hacemos porque Dios nos lo demanda solamente, sino porque sabemos perfectamente, hemos comprendido por qué nos lo demanda. ¿Por qué nos lo demanda? Porque nuestro corazón está en sintonía con el suyo, porque compartimos sus motivos, sus motivaciones últimas, porque entendemos a Dios. A ver, entenderme, en el sentido que podemos llegar a entenderlo. Entendemos por qué. No lo asumimos como un mandamiento fastidioso. Tendemos a definir a Dios, ante todo, con funciones de poder. Dios, la palabra Dios, enseguida ¿qué nos viene? Poder, todopoderoso. Por eso solemos olvidar que Dios no es un poder con amor, sino el amor con poder, que también es bastante distinto. Hay gente que parece que, no sé, como que se pliega a Dios al estilo musulmán. Es decir, Islam. Islam significa sumisión. En el sentido, para mí entender, en el sentido más indigno de la palabra. Me someto al poder. Dios es tan grande y yo soy un miserable insecto. ¿Y qué remedio? A ver qué vas a hacer, ¿no? Pues te arrodillas o te aplastan. Y convierten su devoción a Dios en una devoción al poder. De tal manera que si Dios fuera malo, le seguirían adorando porque lo que importa no es si es bueno o malo, sino que es poderoso. Eso también es diabólico y blasfemo. Por eso la misericordia es lo que más define a Dios, más que el poder, más que el poder. Porque en última instancia, yo no sé a vosotros, pero a mí en última instancia no me impresiona especialmente que Dios sea todopoderoso. Lo que me interesa es si es bueno. Porque yo no adoro al poder por sí mismo. Adoro a Dios porque creo saber cómo es. Y eso es lo que me convence, eso es lo que me fascina, eso es lo que me desarma. Que sea todopoderoso, como digo yo, estupendo, lo agradezco. Oye, viene muy bien. Porque así mi esperanza en Él no se va a ver frustrada. Pero primariamente lo que me interesa de Dios no es saber ni siquiera si existe o es muy poderoso, sino si es bueno. Y eso lo tengo garantizado. A partir de ahí puedo seguir. Por eso decía, la misericordia es lo que más define a Dios, es lo que más le glorifica. Porque como decía Ireneo de León, la gloria de Dios no consiste, no sé, a veces tenemos una idea de gloria como muy kitsch, ¿no? La gloria de Dios no consiste en tronos y oropeles y pompas y, no sé, y angelitos tocando trompetas. La gloria de Dios, como decía Ireneo de León, consiste en que el ser humano viva. En la glorificación, valga la redundancia, de la vida, del bien, de la belleza, del amor. En eso consiste la gloria de Dios.
Y la ausencia de esa vida es lo que más le denigra. La ausencia de esa misericordia es lo que más denigra a Dios. Por eso el peor pecado a cometer, posiblemente, sea la falta de misericordia. Posiblemente, estoy seguro que para Jesús lo era. La falta de misericordia estropea todo lo demás. Hay algunos también que, como decía antes, que llegan a reprocharle con amargura al mismo Dios si no será demasiado misericordioso para que sea digno de que le tengamos por Dios y Señor. Le decimos a Dios cómo tiene que ser y qué límites. Bueno, sí, Dios es bueno, pero ojo, pero a partir de la línea roja, que dicho sea de paso la pongo yo, ya no. Pero tan solo el que ama la misericordia puede llegar al extremo, como decía antes, Jesús va más allá de Miqueas, evidentemente. Puede llegar al extremo al que nos desafió Jesús para que no llamemos amor de Dios a cualquier cosa. Amar sin fisuras, sin intereses, como dice Pablo en Corintios, sin buscar lo suyo, creyéndolo todo, perdonándolo todo. Amar a quien no es nada para nosotros. Amar incluso, como dirá Jesús, que eso ya es el top 10, al enemigo. Que dicho sea de paso, el enemigo no es el que nos cae mal o el que es antipático. El enemigo es el que busca nuestro mal y va por nosotros y además nos hace todo el daño que puede. Para que veáis lo extremo, lo radical de la propuesta. El enemigo, en última instancia, es el que busca matarnos, destruirnos. No el que nos hace alguna faenita de vez en cuando, no. A ese hay que amar, dice Jesús. Bonhoeffer, en El precio de la gracia, decía: ¿qué es el amor indiviso? Sin fisuras. El que no se vuelve interesadamente a los que le corresponden. Cuando amamos a los que nos aman, a nuestros hermanos, nuestro pueblo, nuestros amigos, incluso a nuestra comunidad cristiana, somos semejantes a los paganos y a los publicanos. Esto ya lo decía Jesús. Si amáis a los que os aman, pues normal, ¿no? Si no seríais unos malnacidos. Pues solo falta eso. Que a tu gente encima no la ames. Pues eso se da por sentado. No. Esto es lo espontáneo y natural, dice Bonhoeffer. Natural y normal, pero de ningún modo es cristiano. Eso no nos define como cristianos. Eso lo hace todo el mundo. Salvo los desalmados o los psicópatas, ¿no? Que dicen que son incapaces de la menor empatía, pero no. La prueba del algodón está en amar al indiferente y al enemigo. Y claro, amar misericordia lleva por sí solo a practicarla sin pretensiones, sin exhibicionismos y sin amarguras. Al contrario, con alegría, como aquellos primeros discípulos que tanto nos evoca ese texto de Hechos, ¿no? Con alegría y sencillez de corazón, con sensibilidad. Amar misericordia tiene mucho que ver con esa palabra, sensibilidad, que era lo que tenía Jesús. Sensibilidad. Y por último, se nos habla de caminar humildemente con tu Dios. Traducción de la palabra, esta me gusta. La traducción de Reina Valera me gusta menos. Humillarte ante tu Dios. Claro, uno dice, un momento, ¿un Dios humillador? ¿A Dios le gusta humillarnos? Hoy cuando vemos que una persona humilla a otra o que, no sé, en el matrimonio, uno de los dos, especialmente y normalmente, por desgracia, el varón, humilla a la mujer o la somete a trato humillante, ¿en qué estamos pensando? En maltrato, ¿no? ¿Maltrato? Maltrato psicológico, que es la punta del iceberg, por ahí se empieza. Claro, cuando decimos que Dios quiere que nos humillemos, ¿de qué estamos hablando? Fijaos, en lo largo de la Biblia, Dios no se la pasa humillando a la gente, al contrario de las deidades antiguas. Quizá a los únicos a los que humilla Dios es a los soberbios y a los poderosos, pero no tanto porque Dios se complazca en humillar, lo disfrute, sino porque a los poderosos, a los soberbios, les resulta humillante que Dios exista, que les ponga en tela de juicio. La presencia, la existencia de Dios, de un Dios que es amor y misericordia, resulta humillante para muchos.
De hecho, una de las raíces del ateísmo contemporáneo, lo dirán con otras palabras, pero en el fondo es esa. No creen en Dios, no pueden creer en Dios, porque les resulta humillante que Dios exista. A sus pretensiones. El ser humano que hoy en día se cree el rey del mambo. Y que exista Dios ya es algo enervante, ¿no? Ya es algo que cuestiona todas esas construcciones absurdas que los seres humanos nos hacemos sobre nosotros mismos, creyéndonos que somos no sé qué. Pero eso no es un acto humillador de Dios. Dios no nos recuerda que somos unos insectos miserables que puede aplastarnos con el dedo cuando quiera. Si nosotros pensamos eso y eso nos resulta humillante, es nuestro problema, no el de Dios. Dios no va por ahí humillando a nadie. Pero insisto, si acaso humilló Dios a alguien, siempre fue a los mismos. José María Castillo decía que Jesús nunca amenazó a nadie y luego pone unos puntos suspensivos y dice, bueno, un momento, salvo a aquellos que se dedicaban a amenazar a los demás. A eso sí les amenazó. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay de vosotros, los que esquilmáis a la viuda y al huérfano! A eso sí les amenazó, mira tú. A los pecadores, públicos y anónimos y confesos, a eso no les amenazó nunca. Es más, se sentía muy a gusto con él. Cosa que a los santos varones de la época les sentaba también como un tiro. Y ya sabéis cómo acabó la historia. ¿A quién le gusta ser humillado? Últimamente se oye bastante, no sé si en otra época era normal, no sé, entre adolescentes y todo esto, pues el bullying, ¿no? En los institutos, en los colegios, niños que se suicidan porque son humillados por sus compañeros. Así que tenemos que revisar un poquito nuestra percepción de las palabras. ¿Qué significa eso de humillarse ante Dios? ¿A Dios le gusta que nos humillemos? Dios no humilla, estoy convencido de eso, pero es consciente, Dios mismo es consciente de que su mera existencia y sus requerimientos puedan resultar humillantes para muchos, pero insisto, eso es nuestro problema. Dios no anda por ahí humillando a nadie, en el sentido de aplastar, de quitar la dignidad. Se habla al contrario, se habla en el texto de ser humilde, ¿no? Dice, caminar humildemente con tu Dios. Bueno, sobre ser humilde podríamos dar no una predicación, sino 20, ¿no? ¿Qué significa ser humilde? ¿Dónde aprenderemos humildad? Hay maestros de humildad, como aquel que daba un curso que decía, la humildad, ¿y cómo la conseguí? Y lo orgulloso que estoy de ella. Pues evidentemente, volvemos a lo de siempre, Jesús de Nazaret. Ese es el modelo, lo decía, aprended de mí, que soy manso y humilde. Su humildad era pedagógica, para ser aprendida. Venid a mí, decía, todos los que estáis afanosos y sobrecargados, que yo os daré descanso. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Solo que últimamente los cristianos hemos hecho que el yugo sea insoportable, la carga es pesadísima, y los afanados y sobrecargados normalmente lo están porque otros les afanan y les sobrecargan. Quizá ahí también hay que volver un poquito a los orígenes. Aprended de mí, dice Jesús. La suya es una didáctica que trasciende el mensaje y entra en el área personal del corazón que lo transmite. Por eso decimos que el núcleo de lo esencialmente cristiano no es meramente una filosofía, una teología o una ética, sino Cristo mismo en persona. Cristo no es un mensajero, Cristo es el mensaje. Cristo no es un embajador, un representante de Dios, decimos los cristianos. Cristo es Dios en forma humana, acercándose a nosotros. Y sin ese encuentro y ese seguimiento personal sostenido a lo largo de toda la vida, pues no hay conversión, no hay cristianismo. No hay más que, como decía alguien, simpatizantes o fans. Ahora se llaman mucho los fans. Sobre todo en estas iglesias que surgen como setas, que los australianos les llaman, porque allí surgió la primera, esta de Hillsong, que habéis oído hablar, los australianos les llaman las happy clappy churches. Iglesias happy clappy. Pero eso no es seguimiento. Hombre, mejor es eso, ¿no? que como digo yo, que estén con el botellón, pero eso no es. El seguimiento es otra cosa.
Sin tomarse en serio ese aprendizaje no hay discípulos, no hay discípulos. La humildad que Jesús pide no es servilismo ni sumisión alienante. No es la adulación y el servilismo del que tiene miedo, lo decíamos antes, del poder, ¿no? O el que se agarra, se acerca al poder a ver si toca algo, él también. Jesús no llama a los arribistas, a los trepas. No es eso. No caigamos en la trampa de convertir a Jesús en un predicador del Islam, como decía antes. Que dice, sí, Dios es misericordioso, pero Dios es misericordioso quiere decir que siendo yo un miserable insecto no me aplasta. Pues ya con eso tengo bastante. No es esa la misericordia de Jesús. Ser humilde ante Dios para Jesús de lo que habla es de un modo de estar en el mundo, ante Dios, ante los demás. No es una condescendencia o una docilidad sin límites, pusilánime e ignorante. Ser humilde es lo contrario a la arrogancia, a la prepotencia de la que hablaba Eco. La arrogancia del espíritu, eso es el diablo. Eso es lo diabólico. Y ser humilde es justo lo contrario, justo lo contrario. Y esa es una humildad, la que pide Jesús, que solo puede crecer como parte de ese fruto del Espíritu del que habla Pablo en Gálatas, en el terreno de la fe, y solo cuando hemos reconocido, no de modo enfermizo, sino realista, nuestra insuficiencia, nuestra culpa, nuestra contradicción y nuestro pecado. Sabedores de que Dios es un Padre perdonador y cercano, que no se sitúa encima de los humillados, cargándolos y aplastándolos, sino que está a su frente y a su lado, ensalzando a los humildes y haciendo caer de sus tronos a los poderosos, como cantará María en el Magnificat. Por eso el que es bondadoso, manso, humilde, a la manera de Jesús de Nazaret, no es ni orgulloso, ni egocéntrico, ni menos aún acomplejado y cobarde, sino sencillo y proactivo, y se encuentra en condiciones de cumplir y de llevar a cuestas, sin sentirse abrumado, una demanda de la que habla el profeta Miqueas, sin dar lugar a cargas supletorias ni pensamientos sofisticados o retorcidos. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti. Solamente, y yo digo solamente, nada más y nada menos, hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante tu Dios. Ese es el yugo ligero, llevadero con la humildad de vida, y todo lo demás es lastre y sobrepeso. Por último, hablando de humildad y de humillación, ¿qué diremos de Jesús? Estamos nada menos que ante Dios mismo humillado, ahí sí, humillado. Nosotros a Jesús, nosotros a Dios sí le humillamos en la cruz. Y seguimos haciéndolo hoy. Bueno, cada uno en mayor o menor medida. Cuando seguimos llenando este mundo de crucificados con los que Él se identificó. Ahí humillamos a Jesús, pero sabemos que ahí no acabó la cosa. Tras la humillación de Jesús vino la exaltación por la resurrección, que fue la vindicación de Dios. Por eso es muy interesante puntualizar que Jesús no resucitó. Venga, miradme con cara hereje. Jesús no resucitó. A Jesús lo resucitó Dios. Porque Jesús era un ser humano de verdad, y los seres humanos no resucitamos. Cuando nos hacen lo que le hicieron a Jesús, la gente no resucita, se muere y punto. Por eso la Biblia insiste tanto en este pequeño detalle. Y en la predicación primitiva de los cristianos siempre estaba, Dios le levantó de los muertos. No se levantó Él por sí mismo, le levantó. Y le levantó porque su vida ante Dios y ante los demás era de tal calidad, como dice Leonardo Boff, que era imposible que la muerte le retuviera. Y esa fue la exaltación de Jesús, que no fue un acto de arrogancia, sino una vindicación por parte de Dios. Pero también nos dice que hay que caminar humildemente. No solo ser humilde, sino caminar. Y eso es importante. El camino hay que hacerlo. Sin seguimiento, la humildad no vale de nada. Es un valor inerte, es inofensiva, es improductiva. En el camino estamos. Ahí es donde hay que hacer justicia y misericordia, en el camino. Y así como estamos, sigamos en él. Sabiendo lo que Dios pide de nosotros, que es bien sencillo, como hemos visto, pero que a la vez es inabarcable, da para toda la vida. Así que concluyo.
con ese texto que remacha esa humillación de Jesús, que afortunadamente no es la nuestra. Nosotros no tenemos que pasar por ahí. Aunque sí tenemos que seguirle, no tenemos que pasar por ahí, no es nuestro papel. Él lo hizo por nosotros. Pero fijaos, Pablo en Filipenses hace una especie de recapitulación de lo que significó Jesús con estas palabras. Y con esta quiero que concluyamos. Os las sabéis de memoria, seguro. Por tanto, dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Por qué? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, porque así lo hacía él, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está por encima de cualquier otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y hasta debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios